Ya estamos de regreso, amigos, en este tema que son los derechos de la salud. Hoy vamos a abarcar todos los derechos de los enfermos, los tipos de leyes que existen, y estamos hablando ahorita de lo que está en la Constitución acerca de los derechos de la salud. Sí, Silvia, entonces comentábamos del 73 constitucional, comentábamos de la fracción 16ª del Congreso, sí, y bueno, entonces estamos hablando de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, que la ley define. Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Sí. Eso es muy importante que quede claro, todos tenemos derechos de protección a la salud. Sí, y en el rango, en la jerarquía de la jerarquía de la ley. En la jerarquía de la ley, nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el nivel prácticamente de la Constitución, salvo la jurisprudencia de la Corte reciente, en donde primero pues aplicamos la Constitución y lo que la Constitución refiere, y después, en caso que hubiera alguna diferencia, si no hubiera diferencia, pues en el mismo momento aplicamos los tratados internacionales. Entonces aquí... primero se aplica la Constitución o las leyes de la Constitución. La Constitución. Luego los tratados internacionales, o sea, ¿cómo? Que se opongan a la Constitución. Que se opongan a la Constitución. Sí, pero ¿a la que vale la Constitución, no? Si la Constitución y los tratados internacionales dicen lo mismo, se aplican ambos. Si un tratado internacional dice algo distinto de lo que dice la Constitución, de acuerdo a los 7 fallos de la Suprema Corte, se aplica la Constitución sobre los tratados internacionales. ¿Y las federales y las estatales? Las federales son inmediatamente inferiores y las estatales pues, son más abajo. O sea, si alguien tiene algún problema a nivel estatal que no le satisfaga, puede ir subiendo. Claro. Se pasa a la estatal, o digo de la estatal a la federal y de la federal a la constitucional. Sí, el principio pues es el principio constitucional, el principio de los tratados internacionales, las disposiciones generales o federales, las disposiciones estatales. Cada estado de la república tiene su constitución. Pero se basan en la Constitución nacional. Cualquier cosa que estuviera en una ley local, que estuviera en contra de una ley federal o de una ley constitucional, pues está como si no estuviera. Es decir, es nula de pleno derecho. Entonces hablamos aquí que toda persona tiene derecho a la salud, y hablamos que hay también, México forma parte de lo que se llama Organización Mundial de la Salud. La OMS. La OMS, y aquí, bueno, pues tenemos también los documentos que refieren a la OMS y los derechos que tenemos en virtud de la OMS, etcétera, que para el caso de lo que nos ocupa en este momento, pues no va a ser necesario tocar. Pero, si te parece, Silvia, podemos entrar un poco dentro de las jerarquías de leyes ya específicas de la ley de salud. Podemos entrar justamente al texto vigente, con las reformas hasta el día 15 de enero del 2014. Sí, pues es lo último. Sí, estamos actualizados, estamos al día. Entonces, lo primero que refiere esta Ley General de Salud es el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, que estamos justamente en el 73, estamos en la fracción 16. Dice: la presente ley reglamentaria del derecho de protección a la salud, que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como habíamos visto, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y concurrencia de la Federación, las entidades federativas en materia de salud. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. De aquí viene lo que comentábamos, Silvia, es como muy importante, porque luego andamos haciendo conjeturas, y la gente igual anda haciendo conjeturas. Y los programas de salud deben de incluir este tipo de materias que desgraciadamente hoy no incluyen, y muchos médicos no tienen la más remota idea de la Ley General de Salud, las obligaciones que tienen para con los pacientes, ni quiénes son autoridades en materia de salud. ¿Esta ley, ¿es solamente para instituciones de salud o es para médicos también privados, de práctica privada? No, las leyes, como comentábamos, a diferencia de la religión, la moral y la ética, las leyes son objetivas de aplicación universal, o sea, general. La ley se aplica para todo. No es si quiero cumplir la ley o no quiero cumplir la ley, no es si yo soy el director de un hospital de Bata Blanca y soy un dictador de Bata Blanca y ando matando gente con mi cédula profesional. Bueno, no tanto como matando gente, sí puede haber errores iatrogenias y muchas cosas, a nivel, no solamente a nivel institucional, a nivel privado, pero bueno, eso ya son los derechos de los enfermos. Pero fíjate, Silvia, que es interesante que los videntes, tu audiencia y tu videncia,
sepa que no hay mayor número de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las quejas contra las instituciones de salud. Okay. Más quejas que secuestros, más quejas que robos, ¿sí? Más quejas que violencia, son las quejas por mala práctica médica. Entonces, ¿qué dice aquí? Se entiende por salud un estado de completo bienestar físico. Entonces el médico debe procurar este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades, fíjate: el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, la protección y los valores que coadyuven a la creación, conservación, disfrute de las condiciones, la extensión de las actitudes de vida. En fin, este es el artículo 1 bis. En los términos de la ley en materia de salubridad general, en los términos de esta ley es materia de salubridad general la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones primera, tercera y cuarta de esta ley, la atención médica preferentemente a los grupos vulnerables, la protección social de salud, etcétera. O sea, la gente que ha tenido, bueno, como tú dices, los derechos son para todos y todos tenemos derechos a la salud. En algunos estados de la República hay personas que han dado a luz afuera de hospitales que no les han permitido el ingreso. Esta gente tendría la capacidad de poder demandar al hospital que no les permitió entonces el ingreso y dieron a luz en la calle. Sí, o sea, sí, siempre existe la posibilidad de denunciar algo que alguien considera como ilícito. Y bueno, si procede o no procede la denuncia, eso... Ok, ya entrarían otro tipo de... O sea, una persona enferma que acudió a algún hospital... Vamos a hablar primero del que es derechohabiente y el que no es derechohabiente. Todos son derechohabientes, aunque no trabajen y pertenezcan a un seguro social o a un ISSSTE o a eso, todos vienen siendo derechohabientes. ¿O cómo se maneja el derecho a la salud en gente que no está inscrita en instituciones? Bueno, esto que tú tocas ahora se contempla en la ley en lo que se denomina el Sistema Nacional de Salud. Uh-huh. Y entonces, la cabeza del Sistema Nacional de Salud y la autoridad, pues es primero el titular del Ejecutivo Federal, el Presidente de la República. Okay. El Presidente de la República, para el despacho de los asuntos de su competencia, puede contar con el número de secretarías y departamentos de Estado que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece. En este caso hay una secretaría específica que es la cabeza del sector salud, que es la Secretaría de Salud, y Asistencia. Entonces, esa es la autoridad central en materia de salud. Aquí es importante que la gente sepa que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad en materia de salud. Eso es muy importante que lo aclares. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un instituto tripartito que se integra por el gobierno federal, los trabajadores y los patrones, y que tiene su propia ley y sus propios reglamentos. Entonces, el Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos. Dice aquí, pues, primero, que está constituido el Sistema Nacional de Salud por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social o privado que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos. Entonces, tienen el artículo 6, los objetivos. Búsquenlo los que necesiten, vean todos sus derechos. Sí, y perdón pues que no entremos a detalle, pero es que es muy largo. Sí. Tema, ¿no? Entonces tienes aquí distribución y competencias. La competencia entre federación y entidades federativas en materia de salubridad quedará distribuida, corresponde al Ejecutivo Federal por conducta. O sea, la Secretaría de Salubridad, esa es la que controla al Seguro Social, al ISSSTE, a las dependencias privadas, o sea que con los que hay que acudir en cualquier caso es a la Secretaría de Salud. Y a los hospitales particulares y a la consulta privada, es decir... Se abarca todo lo que es salud en el país. Sí, corresponde al Ejecutivo Federal, es decir, al Presidente de la República, como comentábamos, por conducto de la Secretaría de Salud, si es el artículo 13º, dictar las normas oficiales a que quedará sujeta la prestación en todo el territorio nacional de servicios de salud en materia de salubridad general y verificar su cumplimiento. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo en todas las materias de salubridad general, promover, orientar y fomentar y apoyar acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos locales, ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general, promover y programar el alcance y modalidad del Sistema Nacional de Salud, coordinar el Sistema Nacional de Salud, regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de protección social, las demás, en fin, ¿no?
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general. Aquí está la competencia. Ok, si va primero estados, a nivel estado. Primero a nivel de la federación. Luego a nivel de los estados. Ok. Y a su vez luego pues, los o sea, si viene una persona de Yucatán y va directamente a la Secretaría de Salud, ellos lo van a referir al gobierno del estado. Posiblemente lo refieran al gobierno del estado, posiblemente lo atiendan aquí. Creo que la Secretaría de Salud tiene clínicas. Okay. Tiene clínicas. Entonces, por ejemplo, hay un seguro que se llama el Seguro Popular. Sí. Entonces, en ese Seguro Popular tú vas a la clínica de la Secretaría de Salud que se te asigna. Okay. Entonces, el Seguro Popular cubre una cantidad de enfermedades. Según entiendo, si la enfermedad que tú tienes no está cubierta por el Seguro Popular, se canaliza a través de la Comisión de Derechos Humanos a algún hospital que tenga la atención. Que tenga esa atención. Vamos a suponer que hay un paciente, familiares de un paciente, ingresó a un hospital del sector salud o del Seguro Popular o de cualquiera, ¿no? Y el paciente se murió. Los familiares, para que sea más entendible, ¿no? Porque hablando de tantas leyes, para que sea más entendible, más fácil, el paciente se murió. La familia cree que fue un error médico o un error de alguien, ¿no? De las enfermeras, que fue una mala praxis, ¿no? Lo que hubo en atención, no le dieron la atención debida, piensan los familiares, ¿no? Que no le dieron la atención debida o rápida o eficiente o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Sin importar el resultado, no estamos hablando de que esta gente vaya a tener un resultado positivo. ¿Qué es lo que seguiría? ¿Y qué tipo de gente entra en esta demanda, en estos pleitos, para que saquen una conclusión y se vea realmente si hubo una mala atención o el paciente pues venía muy grave y por más que los doctores no son dioses, ¿no? Y el paciente venía muy mal, en estado ya muy avanzado de la enfermedad y el paciente se murió. O realmente el hospital se tardó mucho tiempo en atenderlo, realmente si le hubieran atendido a tiempo el paciente pudo haber salvado la vida. No vamos a ver, después llegamos a un resultado o no llegamos a ningún resultado. Más bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer cuáles son nuestros derechos? Para tener un resultado que a lo mejor no nos gustaría, ¿no? O a lo mejor sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que platicamos cuando empezamos esta entrevista, y eso es distinguir entre religión, moral, ética y derecho. Claro. Si el problema es un problema religioso, moral o ético, pues hay que resolverlo en la instancia que corresponde. Si el problema es un problema jurídico, pues hay que resolverlo en la instancia que corresponde. ¿Cómo sabemos que es un problema jurídico? Pues es que cuando nosotros hablamos de religión, moral y ética, nosotros hablamos de actos morales, éticos o religiosos, y cuando nosotros hablamos de derecho hablamos de acto jurídico. ¿Qué distingue uno y otro? La voluntad. Cuando existe la voluntad, entonces hay una consecuencia, y entonces en el caso de una mala práctica médica o de una negligencia médica, lo que nosotros observamos es que hay un resultado. ¿Qué resultado hay cuando hay una negligencia o una mala práctica médica? Pues solo hay dos: hay una lesión o hay una muerte. Si hay la lesión, pues habrá que ver qué tipo de lesión está establecido en el Código Penal, y si hay una muerte, pues hay que hablar de homicidio. Hay dos tipos de homicidios: culposos y dolosos. Entonces habrá que ver si procede el dolo o no procede, si procede solo la culpa, y si esto refiere o se refiere a los códigos, y entonces tenemos que irnos a hacer un peritaje. Se cuenta con una comisión que se llama la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a donde las gentes pueden, y de hecho van, a hacer sus quejas. Entonces, hacen las quejas en esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y bueno, la Comisión de Arbitraje Médico da un peritaje. Ahí se va viendo. Una conciliación. Una conciliación. Trata de conciliar primero, si se llega a un acuerdo. O sea, los peritos son peritos especializados y saben realmente. Sí, los médicos hay médicos. Su presentación, y hay médicos por parte de la comisión, y escuchan unas cosas y otras, y entonces da respuesta. Puedes llegar a un acuerdo, no puedes llegar a un acuerdo. Esto no quiere decir que sea la última instancia. Ok, es que es muy interesante este tema, amigos. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero vamos a proponer para dentro de unos cuantos lunes más volver a tocar este tema, ampliarlo un poco más.
Pueden ver el programa en YouTube, Medicina Alternativa con Silvia Canto, y el tema de hoy fue Derechos de la Salud. Le damos las gracias al doctor Guillermo Porter por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Silvia.